Buenas Playpresta y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Xugada de Pelayo. Hoy hablaremos de Valdesoto y de la Chivina. Entamamos. En esta ocasión, como ya dije antes, vamos a hablar de Valdesoto Club de Fútbol, equipo con sede en el pueblo de Valdesoto, perteneciente al concello de Siero. En esta próxima temporada militará en el grupo 2 de la tercera división española tras el so reciente ascenso desde la regional preferente. Los dos mayores logros y haber disputado hasta 5 veces en la tercera división española en los años 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001 y 2017 2018. En el año 1963 lograron proclamarse campeones de la Copa Federación Asturiana y ese mismo año ascienden a la primera regional de Asturias. Hasta el momento siguen teniendo el récord de más participaciones en la regional preferente de Asturias, así como el club que más puntos finzo na mesma. También uno de los récords más raros que tiene en su reciente historia y es el del debutante más veterano en un partido de competición oficial. Este es el caso de Pablo Nis, jugador que debutó con 45 años en la temporada 2019-2020. Desde 1998 hasta el año 2005, el Valdesoto Club de Fútbol presumió de tener una escuela de fútbol base. En esa escuela había jugadores de prebenjamines, benjamines, infantiles, cadetes y juveniles. Dijimos que tuvo hasta el año 2005 porque por problemas económicos y falta de mocedad en el pueblo tuvieron que hacer desaparecer. También otra curiosidad de esta calle que en el campo en el que estamos grabando hoy, aquí en Villarea, y es perteneciente a la condesa de Villarea, ya que cedió Josu al club, en tanto el fútbol sigue existiendo en el pueblo. Y hasta aquí un nuevo vídeo de Playpresta hablando del Valdesoto Club de Fútbol. Esta temporada, si el COVID lo permite, deseamos a mayor de suertes en la tercera división asturiana. Vémonos en el próximo vídeo. ¡Ta llueu!